Hola a todos amantes del campo. Bienvenidos a Relatos del Rancho. Antes de que te sumerjas en la próxima historia que te conectará con la esencia de la vida rural, te invitamos a dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras auténticas aventuras. Estamos seguros de que cada relato te llegará al corazón. El sol, un orbe implacable de fuego líquido, se desplomaba sin piedad sobre los trigales dorados de San Cristóbal, un pequeño pueblo agrícola que parecía detenido en el tiempo, suspendido en una cápsula de polvo y tradición, donde las historias se tejían con el hilo del viento y el sudor de la tierra, y cada amanecer traía consigo la promesa de un nuevo esfuerzo. El aire vibraba con el calor sofocante del mediodía, un calor que calaba hasta los huesos, y el zumbido monótono y persistente de los insectos, creando una sinfonía campestre que solo se rompía con el crujido seco de las hojas bajo el viento, un susurro constante que narraba historias de estaciones pasadas y futuras, de cosechas abundantes y sequías devastadoras, de la implacable rueda de la naturaleza. Manuel Sánchez, con sus 45 años tallados por la intemperie y la labor incesante en los campos, secó el sudor de su frente con el dorso de una mano encallecida. Una geografía de trabajo y esfuerzo, cada línea en su palma, un mapa de su vida, de los surcos que había labrado y de las semillas que había plantado. Sus ojos, profundos y serenos como lagos de montaña, al amanecer, contemplaban el lienzo ocre y ondulante de sus campos, una extensión de su propia alma, un reflejo de su propósito y de su profunda conexión con la tierra que le daba sustento. Las arrugas prematuras que surcaban su rostro moreno, curtido por el sol y el viento, eran más que simples líneas. Eran las crónicas silenciosas de madrugadas gélidas, cuando el rocío se convertía en escarcha, de jornadas interminables bajo un sol de plomo que quemaba la piel, y de la eterna danza con la incertidumbre del clima, un adversario invisible pero constante que moldeaba su existencia con cada capricho de la naturaleza, forjando su carácter con la tenacidad de la roca y la paciencia del roble, un hombre arraigado a su tierra de una manera casi primigenia. Su finca, modesta en tamaño pero rebosante de vida y propósito, un pequeño edén de trigo y esfuerzo, no era solo tierra y cosechas, era la herencia tangible de 3 generaciones, un legado forjado con las mismas manos curtidas que ahora acariciaban las espigas maduras, un testamento viviente de resiliencia y trabajo incansable de un linaje de labradores. Manuel se sentía tan intrínsecamente ligado a ese pedazo de mundo, a cada grano de arena y a cada brizna de hierba, como los árboles centenarios que extendían sus brazos protectores sobre su humilde casa de adobe, con sus raíces profundas uniendo su existencia a la de la tierra misma, un guardián silencioso de un pacto ancestral, un custodio de memorias que se remontaban a sus abuelos, a los primeros que habían sembrado en esas mismas parcelas, cada surco que trazaba el arado con esfuerzo, cada grano de trigo que sembraba con esperanza y que luego cosechaba con la misma mano que lo había plantado, era un eco de sus antepasados, un pacto silencioso con el pasado que lo anclaba firmemente en el presente, un tejedor incansable de futuros, un depositario de memorias y sueños que se fundían con el polvo del camino, un hombre forjado por la arcilla de su propio terruño, moldeado por el sol y la lluvia. La prosperidad de sus campos era el reflejo directo de su dedicación inquebrantable, de su conocimiento ancestral de la tierra, transmitido de boca en boca, de su respeto por los ciclos de la naturaleza, un equilibrio delicado y sagrado. Y aunque la vida en el campo era a menudo dura, exigente y llena de privaciones, su espíritu era inquebrantable, tan resistente como el suelo que labraba día tras día, una voluntad férrea
que no se doblegaba ante la adversidad. La voz de su hijo Miguel, un muchacho de 17 años, cuya energía juvenil, casi impetuosa, contrastaba vivamente con la quietud madura y reflexiva de su padre, rompió el delicado tapiz de sus pensamientos, interrumpiendo la profunda contemplación de Manuel. «Papá, Relámpago ha vuelto a saltar la cerca», anunció Miguel con una mezcla de frustración y admiración en su voz. El anuncio, más que una noticia, era una inevitabilidad, un eco familiar que resonaba con la misma regularidad que el canto de los gallos al amanecer, una constante en el universo de Manuel, casi una parte del paisaje sonoro de su vida, una rutina que, a pesar de las molestias, traía consigo una sonrisa. Manuel suspiró, un sonido que contenía una mezcla de resignación por la travesura, afecto por la criatura y una pizca de asombro por la persistencia indomable de su espíritu, por su infinita necesidad de libertad. Relámpago. El nombre del caballo invocaba una imagen de fuerza y libertad desbordante, criatura de un espíritu tan salvaje como el viento que barría los campos, tan incontrolable como una tormenta de verano en la llanura, pero a la vez tan esencial como el agua para la vida en San Cristóbal. Un animal que se había convertido en el centro de sus conversaciones y de sus afectos, un miembro más de la familia, con sus propias particularidades, sus desafíos y su innegable encanto salvaje. Relámpago, un caballo alazán de 7 años, con un pelaje que ardía con los colores del atardecer, un tono de canela tostada por el sol que brillaba con una luz propia. Era la única extravagancia que Manuel se había permitido en su vida de austeridad y sacrificio, una concesión a la belleza y al espíritu libre, un capricho que valía más que cualquier fortuna. Lo había adquirido siendo un potrillo, un regalo inesperado de don Gustavo, un hacendado de la región, quien lo había ofrecido como pago por una deuda, una transacción que, sin saberlo, había sellado un destino, uniendo al granjero con un animal excepcional, un espíritu afín. Desde el primer instante, Manuel había sentido una conexión profunda con el animal, una revelación silenciosa de que esa criatura era extraordinaria, dotada de un fuego interior que lo distinguía de los demás equinos de la región, de un alma ancestral que parecía comprender más de lo que expresaban las palabras humanas, un entendimiento mutuo, su velocidad, una ráfaga borrosa que desafiaba la percepción, un relámpago fugaz que dejaba una estela de asombro y admiración a su paso, y su espíritu indomable, una llama viva que no conocía cadenas, que se negaba a ser atada, que rompía cualquier barrera, lo distinguían, lo elevaban por encima de cualquier otro equino en la región, enalteciendo su belleza salvaje y su poder innato, su esencia indomable. La inteligencia de Relámpago era asombrosa, casi humana en su profundidad y comprensión de las emociones y las intenciones. Parecía comprender las palabras que Manuel le susurraba al oído, captar las intenciones más recónditas de su corazón, y su mirada profunda, llena de un fuego ancestral, revelaba una sabiduría que iba más allá de lo animal, una conexión que trascendía las barreras de la especie, un entendimiento silencioso que los unía en una complicidad única. «Ese caballo tiene más ganas de libertad que sensatez, Miguel», murmuró Manuel, con un cariño apenas disimulado en su voz ronca, una ternura que contrastaba con la dureza de sus manos, mientras seguía a su hijo, el corazón inundado de un orgullo silencioso por la criatura que, a pesar de su tendencia a la fuga, a su espíritu errante que buscaba la inmensidad, era un espejo de la esencia indomable que él mismo, a su manera, también poseía, un reflejo de su propia resistencia frente a las adversidades de la vida, de su sed de autonomía. En Relámpago, Manuel veía un espíritu afín, una extensión de su propia alma,
una conexión inquebrantable que trascendía las barreras entre hombre y bestia. Un lazo que ni el tiempo, ni la distancia, ni los límites de las cercas podrían romper. Un vínculo sagrado forjado en el respeto y el amor mutuo, un tesoro invaluable en su sencilla existencia campesina. Manuel y Miguel caminaron por el sendero polvoriento que serpenteaba entre los trigales, un camino familiar que se perdía en el horizonte dorado, sus pisadas levantando pequeñas nubes de polvo en el aire inmóvil. El aire denso con el aroma a tierra seca y el dulzor de las espigas maduras se mezclaba con el canto de las cigarras, creando una atmósfera de paz y rutina, un bálsamo para los sentidos cansados tras la jornada. El sol, ahora más suave, pintaba el cielo con tonos de ámbar y oro, mientras el canto de las cigarras creaba una banda sonora melancólica que acompañaba su andar, un sonido familiar y reconfortante. A medida que se acercaban, la figura majestuosa de Relámpago emergió de entre los campos de don Gustavo, el hacendado vecino, su pelaje alazán brillando bajo el sol poniente como una brasa ardiente, un faro en la vastedad dorada del paisaje, una presencia casi mítica, inconfundible. El caballo, con su cola batiendo el aire con elegante desdén, como un pendón de libertad ondeando al viento, parecía reírse de las limitaciones impuestas por la mano del hombre, de las cercas de madera y los límites de alambrado, de cualquier intento de contener su espíritu salvaje y su infinita necesidad de espacio. Su presencia llenaba el espacio con una energía palpable, un aura de poder y libertad que desafiaba cualquier intento de domesticación, de contener su espíritu en un cerco de madera, de domar su esencia, de someterlo a la voluntad ajena, un espíritu que se negaba a ser doblegado, a ser confinado. Manuel, con una sonrisa que apenas disimulaba una mezcla de exasperación por las escapadas recurrentes y una profunda admiración por la criatura, observó a Relámpago, sus ojos siguiendo cada movimiento del animal con una mezcla de familiaridad y asombro, como si lo viera por primera vez. «Siempre es lo mismo con él», dijo con voz ronca, pero con un matiz de orgullo apenas contenido en sus palabras, una confesión tácita de su afecto por la criatura indomable. «Es un desafío constante, un recordatorio de que la libertad no se encierra». La relación entre ellos era un tira y afloja, un juego de voluntades donde el caballo, en su nobleza salvaje, siempre parecía tener la última palabra, dictando las reglas de su propia existencia, manteniendo su autonomía incluso dentro de la aparente sumisión. Relámpago se acercó a Manuel, rozando su mejilla con su hocico suave y cálido, una muestra de afecto que solo él permitía. Un gesto íntimo que revelaba la profunda conexión entre ambos, una comprensión que trascendía las palabras y se asentaba en el lenguaje de los espíritus, un lazo inquebrantable forjado en el respeto y la confianza mutua, una comunicación que iba más allá de lo verbal y se anidaba en el alma. «Lo sabe, papá», respondió Miguel, sus ojos brillando con la adoración que sentía por el magnífico animal, una admiración sin límites que era casi palpable en su expresión y en el tono de su voz. «Sabe que lo queremos, que lo necesitamos, que es parte de nosotros». La lealtad de Relámpago a la familia Sánchez era innegable, a pesar de sus escapadas frecuentes y su tendencia a la libertad, una lealtad que se manifestaba en su regreso constante. Era un guardián silencioso de sus campos, una presencia constante en sus vidas, un miembro más de la humilde familia, un espíritu que se había unido a su destino, a su rutina, a sus alegrías y a sus penas compartidas. Su fuerza, su velocidad sobrenatural, eran un recordatorio constante de la belleza salvaje que aún existía en el mundo. Un contrapunto a la rutina laboriosa y monótona de la vida en el campo,
una melodía en la monotonía de los días, un destello de la naturaleza indomable que les recordaba la magia de lo incontrolable. Mientras regresaban a la finca, con el cielo ya teñido de los primeros trazos del crepúsculo, una paleta de colores vibrantes y melancólicos, Relámpago trotaba a su lado, sus movimientos gráciles y poderosos como un poema en movimiento. Cada paso una obra de arte, una sinfonía de músculos y gracia que lo hacía parecer flotar sobre la tierra. El sol ya se estaba despidiendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras intensos, derramando un último resplandor dorado sobre el horizonte, y las sombras se alargaban, envolviendo el paisaje en un abrazo melancólico, anunciando el fin de la jornada y el inicio de la quietud nocturna. Fue en ese momento crepuscular, cuando la luz se desvanecía y las primeras estrellas comenzaban a titilar tímidamente en el firmamento, cuando una silueta imponente apareció en el horizonte, interrumpiendo la paz vespertina con una nota discordante, una presencia ajena a la calma del campo y a la armonía de la naturaleza. La figura, montada a caballo, avanzaba con una arrogancia calculada, una seguridad ostentosa que se percibía a la distancia, su presencia rompiendo la armonía del atardecer con un estruendo invisible, una irrupción en su pequeño Edén de paz. Montero. El nombre, incluso en el silencio del campo, resonaba con un eco de poder y riqueza, una antítesis de la vida sencilla y arraigada de Manuel, de sus valores fundamentales, de su apego a lo esencial. Su presencia era un presagio inquietante, una interrupción en el tranquilo devenir de San Cristóbal, un anuncio de que el mundo exterior, despiadadas con sus ambiciones y sus desafíos implacables, estaba a punto de irrumpir en su pequeño Edén, en su santuario de paz. La paz del atardecer se fracturó, anticipando un encuentro que cambiaría el curso de sus vidas, un choque de mundos, de filosofías, de destinos, un punto de inflexión que marcaría un antes y un después para el granjero y su caballo, un momento de confrontación inevitable que ya se sentía en el aire, una amenaza latente. La figura se materializó de la bruma dorada del atardecer, delineándose nítidamente contra el cielo encendido. Don Ricardo Montero, un hombre que personificaba el poder y la opulencia en su más pura expresión, un contraste viviente con la sencillez de Manuel, una antítesis de su existencia forjada en la tierra, una figura extraña en ese paisaje rural. Su atuendo impecable, desde su sombrero Stetson inmaculado, de fieltro fino y ala ancha, hasta sus botas de cuero pulido que brillaban con cada paso, hablaba de un mundo de lujos, de privilegios y de una vida ajena al sudor y al esfuerzo, un universo ajeno a la tierra fértil y las manos encallecidas de los labradores, un cosmos distinto al de San Cristóbal, donde el trabajo duro era la única moneda de cambio. Montado sobre un pura sangre de raza, cuya elegancia y fuerza se intuía en cada músculo tenso y cada movimiento aristocrático, en cada relincho orgulloso que soltaba el animal, Montero exudaba una confianza casi ofensiva, una autosuficiencia que se posaba sobre el aire como una niebla densa y opresiva, envolviendo todo a su paso, sofocando la paz y la tranquilidad que hasta hacía poco reinaban en el campo. Se detuvo frente a Manuel y Miguel, en un gesto calculado de superioridad que buscaba establecer su dominio. Su mirada, aguda y penetrante como un rayo láser que perforaba la distancia, se detuvo en relámpago, con una intensidad que traspasaba la piel del animal y del granjero. Había un brillo de deseo y posesión en sus ojos, una chispa fría y calculadora que revelaba su naturaleza depredadora, su instinto de cazador, de coleccionista de lo extraordinario. Montero, un hombre acostumbrado a obtener lo que quería sin importar los medios, sin importar el costo humano o material,
había puesto su atención en el magnífico alazán, un objeto más para su colección de trofeos, una joya equina que codiciaba con una pasión fría y obsesiva. «Ese es un caballo excepcional, Manuel», dijo Montero, su voz tersa como el cuero nuevo, cada palabra un desafío velado, una insinuación de su poder que resonaba en el aire, una amenaza implícita que se cernía sobre ellos. Su tono, aunque aparentemente elogioso, llevaba una corriente subterránea de arrogancia, una insinuación clara de que el caballo merecía un dueño más digno, uno con el poder y los medios para apreciarlo a su verdadero valor, un valor que él solo podía otorgar a su conveniencia. Manuel sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, un presentimiento ominoso que le helaba la sangre y le apretaba el estómago. Había oído rumores sobre Montero y su pasión por los caballos, una pasión que a menudo se traducía en la adquisición de los mejores ejemplares, sin importar el costo o la voluntad de sus dueños, una sed insaciable de control y de posesión que no conocía límites. El magnate era conocido por su persistencia implacable, su capacidad para doblar voluntades ajenas y adquirir lo que deseaba, como un depredador infalible que acecha a su presa con paciencia y astucia hasta que la tiene en sus garras. La mirada de Montero sobre Relámpago no era una simple admiración por la belleza animal, sino una declaración de intenciones clara y contundente, una señal inequívoca de que lo que había comenzado como un encuentro casual se estaba transformando en una confrontación de voluntades, un duelo inminente, una batalla por la posesión de algo que para Manuel era inalienable. Montero, sin esperar una respuesta, con una impaciencia apenas contenida que comenzaba a desbordarse, bajó de su caballo con una agilidad sorprendente para un hombre de su estatus y su corpulencia, sus movimientos precisos y calculados, casi felinos en su determinación. Se acercó a Relámpago, extendiendo una mano enguantada de cuero fino, un gesto de apropiación. «Lo compraré, Manuel. No hay precio que no esté dispuesto a pagar por una joya como esta, por esta maravilla de la naturaleza», sentenció con la autoridad inquebrantable de quien no conoce el rechazo, de quien cree que todo tiene un precio en el mercado de su ambición, que cualquier cosa puede ser comprada. Su voz, ahora más directa y tajante, era una ofensa, una herida en la dignidad de Manuel, quien veía a Relámpago no como una propiedad, un mero objeto de transacción, sino como una extensión de su familia, de su propia existencia, de su alma, un ser vivo con un espíritu propio. «Relámpago no está en venta», respondió Manuel, su voz firme pero tensa, cada palabra un eco de su resistencia interna, un muro inquebrantable de honor y convicción que se erguía ante la prepotencia. Se interpuso físicamente entre Montero y el caballo, un acto de protección silenciosa pero elocuente, un gesto que marcaba un límite inquebrantable, una frontera inviolable que no se negociaba por ninguna suma de dinero. El aire se cargó de una tensión palpable, un duelo de voluntades que se libraba en el crepúsculo, una batalla silenciosa pero feroz entre dos mundos. Montero sonrió, una mueca condescendiente que no llegaba a sus ojos, que permanecían fríos y calculadores. «Todo tiene un precio, Manuel», dijo, sus ojos brillando con un desafío, «y el mío es muy alto. Te lo demostraré, haré que te arrepientas de esta terquedad». La confrontación había comenzado, y Manuel sabía que no habría vuelta atrás, que el destino estaba sellado, que el choque de sus mundos era inevitable y que el resultado cambiaría todo. La sonrisa condescendiente de Montero se ensanchó, una mueca de superioridad más que una expresión de alegría genuina, sus ojos brillando con una mezcla de ambición desmedida y desprecio manifiesto, una chispa fría y calculadora que desnudaba la crueldad de su alma. «Ya veo, Manuel», dijo con un tono que mezclaba la burla y la provocación,
una ironía hiriente que buscaba desestabilizar y humillar. Un hombre apegado a sus cosas, a sus viejas costumbres. Pero el valor de un caballo así va más allá del sentimentalismo, Manuel. La emoción no paga las cuentas, ni gana carreras, ni construye imperios como el mío. Sus palabras eran dardos, envenenados, buscando herir la dignidad del granjero, insinuando que su apego era una debilidad, una muestra de ingenuidad, de un alma simple que no comprendía las verdaderas reglas del juego del poder y la riqueza. La tensión entre ambos crecía, densa y pesada, como el aire estancado antes de una tormenta de verano, presagiando un estallido inminente que se sentía en la piel de la tierra, en el corazón de los presentes. Montero, con un gesto teatral que buscaba impresionar y doblegar la voluntad de Manuel, sacó de su bolsillo un fajo de billetes, un grueso de dinero que parecía indecente a la luz moribunda del sol, un despliegue obsceno de su poder y su riqueza ilimitada. Los billetes crujieron en el silencio expectante, un sonido estridente que contrastaba con la calma del campo y la dignidad del granjero. «Digamos, $10,000», propuso, dejando que el sonido de la cifra, una fortuna inimaginable en San Cristóbal, se posara en el aire. Una invitación abierta a la tentación, un desafío al honor de Manuel, una prueba de su lealtad, un anzuelo dorado para atrapar su alma. Los ojos de Miguel, aún jóvenes e impresionables, se abrieron de par en par. La cifra era una fortuna, un sueño inalcanzable para la familia, una llave a una vida sin privaciones, a un futuro de comodidades impensables, un espejismo tentador que deslumbraba al joven, pero que su padre miraba con escepticismo. Manuel, sin embargo, permaneció impasible, con una serenidad que rayaba en la obstinación, sus ojos fijos en el rostro inexpresivo de Montero, un muro de resistencia inquebrantable, una roca en medio del mar embravecido de la ambición desmedida. El dinero, aunque tentador y capaz de aliviar tantas penurias y deudas que pesaban sobre su familia, no podía comprar el vínculo inquebrantable que lo unía a Relámpago, ni la dignidad de su familia, ni la esencia de su ser, su identidad forjada en el trabajo honesto y el respeto por la vida. «No es cuestión de dinero, Montero», respondió Manuel, su voz un murmullo firme que, a pesar de su calma aparente, transmitía una determinación inquebrantable, una convicción inquebrantable que resonaba en el aire, pura y cristalina. «Relámpago es parte de nuestra familia, no una propiedad que pueda ser comprada. Su valor va más allá de cualquier cifra que usted pueda ofrecer. Es invaluable». Montero, cuya paciencia se agotaba con la terquedad incomprensible de Manuel, sintió una punzada de frustración que se transformaba en una furia contenida, una irritación creciente que lo hacía fruncir el ceño y apretar la mandíbula. «¡Qué tontería, Manuel!», espetó, su voz elevándose con la ira, un estallido de furia contenida que liberaba una energía violenta y amenazante. «Un animal es un animal, Manuel, una herramienta, una posesión más. Si eres tan apegado a él, si crees tanto en su valor, demuéstrame que es digno de tu apego. Te desafío a una carrera. Si tu caballo gana, me iré y no volveré a molestarte, y el caballo será tuyo para siempre. Si yo gano, Relámpago será mío y pagarás mi precio». La propuesta resonó en el aire, una declaración de guerra, una ofensa directa al orgullo de Manuel, una afrenta personal que no podía ser ignorada. Miguel, con una mezcla de miedo por el riesgo y fascinación por la audacia de su padre, observó el duelo de voluntades, el choque de dos mundos irreconciliables. La idea de una carrera con Montero era descabellada, casi ridícula en su desequilibrio de fuerzas. El magnate,
poseía caballos de pura sangre, criados por los mejores linajes equinos del mundo, entrenados por los mejores profesionales en pistas de primera, alimentados con los mejores piensos, criados para la velocidad y la victoria absoluta. Relámpago, aunque veloz como el viento, era un caballo de campo, sin entrenamiento formal en carreras, un animal de trabajo, de labranza, acostumbrado a las tareas diarias. Sin embargo, la propuesta de Montero era también una oportunidad, una forma de proteger a Relámpago, de demostrar su valor intrínseco, de preservar la dignidad de su familia, de defender su honor en un acto de fe y coraje. «Acepto el desafío, Montero», dijo Manuel, su voz sorprendentemente clara y firme, un eco de determinación que resonó en el aire. Un silencio tenso y expectante se apoderó del campo, roto solo por el susurro del viento entre los trigales, el preludio de un enfrentamiento que marcaría el destino de dos mundos, una batalla inminente que se libraría no solo en la pista, sino en el corazón de los hombres y en el alma de un pueblo. El desafío de Montero se extendió por San Cristóbal como la pólvora, una noticia que corría de boca en boca, tejiendo una red de rumores y expectación que cubría cada rincón del pueblo. Encendió un fuego de expectación y murmullos en cada rincón, cada casa, cada alma, transformando la rutina diaria en un hervidero de anticipación. La noticia, un torbellino de especulaciones y comentarios, llegó a los oídos de cada habitante, desde los niños, que jugaban en la plaza de tierra con sus risas inocentes, hasta los ancianos que compartían historias bajo la sombra de los árboles, sus rostros surcados por el tiempo, una melodía constante de asombro y esperanza que se elevaba en el aire. La gente se dividía entre la incredulidad ante la audacia de Manuel y la fascinación por la singularidad del evento. La razón y la esperanza, la lógica y la fe se confrontaban en cada conversación. Un granjero humilde, un hombre de la tierra y del trabajo, contra el magnate Montero, el señor de la riqueza y el poder ilimitado. Era una historia digna de ser contada. Un David contra Goliat en el corazón del campo. Un cuento de hadas en ciernes que prometía un final inesperado. Un relato que ya se tejía en la imaginación colectiva del pueblo, alimentando el espíritu de resistencia. Mientras tanto, en la vasta extensión de su hacienda, la de Montero se transformaba en un hervidero de actividad, una máquina de precisión y ambición, donde cada engranaje se movía en perfecta sincronía para un único objetivo: la victoria. Su entrenador, un hombre de maneras toscas, con manos gruesas y un pragmatismo implacable que solo conocía la victoria, trabajaba incansablemente con el caballo de Montero, el demonio, un pura sangre de líneas perfectas y temperamento feroz, un animal forjado para la competición y la gloria. La preparación de El Demonio era meticulosa, cada músculo tensado, cada movimiento calculado con precisión milimétrica, una coreografía de fuerza y velocidad que se repetía hasta la perfección, una rutina que no dejaba margen para el error ni la improvisación. Montero, ajeno al bullicio de los preparativos y a la ansiedad de su equipo, sentía una satisfacción sádica al contemplar la inminente humillación de Manuel, convencido de su victoria, saboreando el dulce sabor del triunfo anticipado, la certeza de su supremacía y de su poder ilimitado. Manuel, por su parte, se dedicó a su preparación con una quietud serena, una calma que emanaba de lo más profundo de su ser, de una convicción inquebrantable. No había ostentación en sus métodos, ni despliegue de tecnología, solo la sabiduría de años de trabajo y la confianza inquebrantable en su caballo, una fe ciega que se había forjado en la convivencia diaria, en cada amanecer y atardecer compartidos.
El entrenamiento de relámpago no era una serie de ejercicios extenuantes o rutinas agotadoras dictadas por la ciencia equina, sino un fortalecimiento de su vínculo, una danza de comunicación sin palabras, un diálogo de almas que se entendían más allá de los sonidos y las órdenes. Manuel le hablaba al oído con suavidad, lo acariciaba con sus manos curtidas, lo entendía con la mirada, lo honraba con cada gesto de respeto y cariño. En cada galope por los campos abiertos, cada salto sobre los troncos caídos y las zanjas naturales, se tejía una confianza mutua, una sinergia profunda que trascendía la mera obediencia, una conexión que era casi mística, un vínculo sagrado forjado en el respeto y la libertad. La víspera de la carrera, una inquietud se apoderó del pueblo, un murmullo de nerviosismo que se extendía como una bruma al atardecer, envolviendo a todos en su manto de ansiedad y esperanza. Los ancianos, con sus rostros surcados por el tiempo y sus ojos llenos de historias, compartían viejas supersticiones, susurrando sobre la fuerza del destino y la fortuna, sobre augurios buenos y malos que se interpretaban en las sombras de los árboles y en el vuelo de los pájaros. Los más jóvenes, con la adrenalina de la juventud y el brillo de la esperanza en sus ojos, discutían con fervor los posibles resultados, divididos entre la esperanza de un milagro y la resignación ante la superioridad de Montero, entre el optimismo y el realismo crudo. La atmósfera estaba cargada de una expectación palpable, una energía colectiva que se sentía en cada esquina de San Cristóbal, en cada respiración contenida, en cada latido de corazón que aceleraba el ritmo de la espera. Manuel, ajeno al bullicio exterior y a la efervescencia de las apuestas que se cruzaban, se sentía en paz, una calma que emanaba de su convicción más profunda, de su fe inquebrantable en Relámpago y en sí mismo. La victoria no era solo una cuestión de velocidad pura, de cruzar la meta primero, sino de honor, de defender su hogar, su forma de vida y la integridad de Relámpago, de preservar su esencia, de proteger su alma salvaje de la codicia ajena. Su confianza en el caballo era inquebrantable, una fe que había sido forjada en años de convivencia, de desafíos compartidos y de un amor incondicional que trascendía cualquier barrera. En la quietud de la noche, bajo el manto de un cielo estrellado que se extendía como un lienzo infinito, Manuel y Relámpago compartían un momento de comunión, un pacto silencioso de lealtad y amor, un entendimiento que no necesitaba palabras, solo la presencia mutua. El destino de San Cristóbal y el futuro de su familia se jugarían al amanecer, en una carrera que trascendería lo deportivo, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza, una batalla por el alma del pueblo y la dignidad de un hombre. El día de la carrera amaneció bajo un cielo de un azul intenso y sin nubes, un presagio de la intensidad y el drama que se desataría en la pista improvisada, un lienzo perfecto para la inminente confrontación entre dos mundos. El aire vibraba con una tensión palpable, una mezcla de nerviosismo y expectación que envolvía a la multitud congregada, una masa de humanidad ansiosa que contenía la respiración colectiva. Habitantes de San Cristóbal, desde los más pequeños hasta los más ancianos y curiosos de las haciendas vecinas, atraídos por el inusual espectáculo y el rumor de la apuesta, se agolpaban a lo largo de la pista, una extensión de tierra llana que se había despejado para el evento, marcando un circuito rústico pero funcional con banderas de colores. Las voces se alzaban en un murmullo constante, susurros y gritos que se mezclaban con el relincho ocasional de los caballos, con el nerviosismo de los animales y el roce del viento entre los trigales, creando una cacofonía de sonidos que anunciaba la inminencia del desafío. Un concierto de nerviosismo y esperanza que se elevaba en la atmósfera. Montero llegó con su séquito,
una comitiva ostentosa que avanzaba con una teatralidad calculada, un despliegue de su poder y su riqueza. Incluía a su entrenador de aspecto rudo, con un aire de pragmatismo brutal, su veterinario personal con un maletín de cuero reluciente y un grupo de empleados uniformados que parecían dispuestos a cumplir cada uno de sus caprichos, un despliegue de poder y riqueza que intentaba intimidar y sobrecoger a los presentes. El demonio, su pura sangre de linaje impecable, era una visión de perfección equina, un caballo que parecía tallado en ébano. Su pelaje ébano brillaba bajo el sol como obsidiana pulida, sus músculos tensos y definidos como esculturas vivientes, una obra de arte animal de poder y velocidad. El caballo, con su porte orgulloso y una mirada que revelaba su pedigrí y su entrenamiento de élite, parecía consciente de la importancia del momento, de su superioridad inherente y de la victoria que se esperaba de él. Montero, montado sobre el demonio, irradiaba una confianza casi ofensiva, una sonrisa petulante en sus labios finos, un reflejo de su convicción de una victoria inevitable, un aire de triunfo anticipado que buscaba desalentar a Manuel. Manuel, en contraste, llegó con una sencillez conmovedora, una humildad que inspiraba respeto y una fe silenciosa en su caballo y en sí mismo. Miguel, sus ojos brillando con una mezcla de miedo por el riesgo y una fe inquebrantable en su padre, caminaba a su lado, sosteniendo las riendas de Relámpago con una delicadeza reverente, un lazo inquebrantable entre el hombre, el muchacho y el animal, una conexión casi sagrada. El alazán, aunque no tan imponente y musculoso como el demonio, poseía una gracia salvaje y una energía indomable que lo hacía destacar, una chispa interior, una vitalidad que lo distinguía de los demás, un espíritu libre que no se doblegaba. Su pelaje, un tono de canela tostada por el sol, brillaba con una luz propia, y sus ojos, profundos y expresivos, reflejaban una calma serena, una sabiduría antigua que parecía entender el significado de la contienda. Manuel, con su ropa de trabajo humilde y su sombrero de paja, era el epítome de la dignidad y la humildad, una figura que inspiraba una fe silenciosa en la multitud, una esperanza nacida de la sencillez y la autenticidad. La señal de salida resonó, un disparo seco que cortó el aire como un cuchillo, un sonido que marcó el inicio del drama y desató una explosión de energía, un rugido de la multitud que se elevó al cielo, lleno de expectativas y adrenalina. El demonio, con una aceleración formidable y un estruendo de cascos que resonaba en la tierra, tomó la delantera desde el primer instante, dejando una estela de polvo a su paso, una nube que ocultaba a su rival. Sus movimientos eran mecánicos y precisos, el resultado de años de entrenamiento riguroso, una máquina de velocidad imparable, perfectamente calibrada para la competición. Montero, con una concentración férrea en su rostro, se inclinó sobre el lomo del caballo, sus manos expertas guiando cada zancada con maestría, cada movimiento calculado para optimizar la velocidad. La multitud rugió, una mezcla de asombro y admiración por la velocidad vertiginosa del demonio, una exclamación de sorpresa que se extendió por la pista, un reconocimiento de su superioridad inicial. Relámpago, por su parte, tuvo una salida más gradual, un inicio pausado que desató algunos murmullos de preocupación y resignación entre los espectadores. Parecía estudiar el terreno, el aire, el ritmo de su oponente, como un estratega paciente que evalúa cada detalle antes de actuar. Manuel, sin forzarlo, le dio espacio para encontrar su propio paso, confiando en el instinto del caballo, en su sabiduría innata, en el vínculo que compartían, que iba más allá de las riendas. El alazán se movía con una fluidez natural, su cuerpo una extensión de su espíritu indomable,
un poema en movimiento que se desplegaba con cada zancada, una danza de poder y gracia. A medida que la carrera avanzaba, la brecha entre los dos caballos se acortaba lentamente, un presagio de la lucha que se avecinaba, una batalla no solo de velocidad, sino de voluntad y espíritu, un choque de almas en el corazón de San Cristóbal que prometía un final emocionante e incierto. El demonio mantenía una ventaja considerable. Su velocidad era una máquina imparable que devoraba el terreno con cada zancada potente y sincronizada, un espectáculo de fuerza bruta y maestría equina que dejaba a la multitud boquiabierta. Montero, con una sonrisa de satisfacción que rozaba la arrogancia en sus labios finos y apretados, ya saboreaba la victoria, el dulce néctar del triunfo, convencido de que la brecha era insuperable, un abismo infranqueable entre él y Manuel, entre su poder y la sencillez del granjero. Se sentía invencible, el amo de su destino y del destino de San Cristóbal, un dios en su propio universo de poder y riqueza, una deidad inexpugnable que no conocía la derrota. La multitud, con la respiración contenida en sus gargantas, con los ojos fijos en la pista, observaba el espectáculo con una mezcla de asombro y tensión, dividida entre la admiración por la potencia descomunal del demonio y una silenciosa esperanza por el humilde relámpago, un murmullo de fe que apenas se atrevía a pronunciarse, un deseo colectivo de que el underdog pudiera prevalecer contra todo pronóstico. Sin embargo, a mitad de la carrera, cuando la fatiga comenzaba a hacerse sentir en los músculos y el aire se volvía más denso, un cambio sutil comenzó a gestarse, una chispa imperceptible que se transformaba en fuego, una determinación silenciosa que ardía con más fuerza en el corazón de Relámpago. El alazán, con una voluntad inquebrantable que brillaba en sus ojos oscuros, casi negros, empezó a reducir la distancia de forma constante y metódica, acortando la brecha con cada zancada. Sus movimientos, antes fluidos y gráciles, adquirieron una intensidad mayor, cada zancada un acto de voluntad pura, de sacrificio y de propósito, impulsado por una fuerza interior inagotable que parecía surgir de lo más profundo de su ser. El alazán no era solo un caballo, era un espíritu encarnado, una extensión de la esperanza y la resistencia de Manuel y su pueblo, un símbolo viviente de su dignidad inquebrantable y de su lucha por la supervivencia. Manuel, con el rostro concentrado y el corazón latiéndole fuerte en el pecho, murmuraba palabras de aliento al oído de Relámpago, una conexión invisible pero poderosa que los unía en ese momento crucial, un lazo indisoluble que trascendía lo físico y se anclaba en el alma. Montero, al percibir la amenaza que se cernía sobre él, la sombra de la derrota que se alargaba, sintió un escalofrío helado recorrer su espalda, una punzada de miedo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación desconocida en su mundo de certezas. La sorpresa y una incipiente ansiedad se apoderaron de él, una irritación creciente que lo hacía fruncir el ceño y apretar la mandíbula con fuerza, desdibujando su sonrisa de autosuficiencia. No podía creer que un simple caballo de campo, sin el pedigrí ni el entrenamiento de él, demonio, pudiera representar un desafío, una afrenta a su superioridad, a su dominio sobre las cosas y sobre las personas. Empezó a fustigar a su caballo con una brutalidad inusitada, golpeándolo con el látigo, buscando exprimir cada gota de velocidad, cada gramo de fuerza, cada partícula de energía restante de la noble criatura. Su rostro, antes arrogante y petulante, se contrajo en una mueca de desesperación y furia, una expresión de derrota incipiente que lo desfiguraba, revelando una faceta oscura y desconocida de su personalidad. Relámpago, ajeno a la violencia de Montero y a la desesperación que emanaba de su rival,
continuó su avance con una gracia sobrenatural, un movimiento que parecía desafiar las leyes de la física y de la lógica. Su respiración era rítmica y profunda, sus músculos se tensaban y relajaban con una eficiencia impecable, una máquina perfecta impulsada por el corazón y el espíritu, por una fuerza interior que no cesaba. Era como si el viento mismo lo impulsara hacia adelante, como si la tierra le diera su fuerza, como si la naturaleza conspirara a su favor, tejiendo su destino en ese preciso instante. Manuel, sintiendo la energía creciente de Relámpago, la potencia bruta bajo su cuerpo, se unió a él en un ritmo silencioso, sus cuerpos y mentes trabajando en perfecta armonía. Una simbiosis única e inquebrantable. Era una danza, un vals de velocidad y determinación, una sinfonía de movimiento y propósito, un acto de fe inquebrantable que los llevaba hacia la victoria ansiada. El clímax de la carrera llegó en los últimos metros, cuando la línea de meta se hizo visible, un momento de pura tensión y éxtasis para la multitud expectante. Relámpago, con un último esfuerzo titánico, desató una ráfaga de velocidad que dejó a la multitud sin aliento, un borrón de movimiento que desafiaba la vista, una explosión de energía pura y desbordante. Superó a el demonio en un borrón de movimiento, en un parpadeo, cruzando la meta con una explosión de energía que hizo temblar la tierra. Un trueno silencioso que se escuchó en el corazón de todos los presentes. La victoria de Relámpago no fue solo una cuestión de velocidad, fue un triunfo del espíritu, una demostración de que la pasión, la conexión y la fe pueden superar cualquier barrera, cualquier obstáculo impuesto por la ambición. La multitud estalló en un rugido ensordecedor de júbilo y asombro, celebrando la victoria del humilde granjero y su caballo, un momento de pura magia. En el corazón de San Cristóbal, una leyenda naciente que se contaría por generaciones, un recordatorio de que los milagros, a veces, ocurren en los lugares más inesperados. El silencio se apoderó del lugar tras el rugido inicial de la multitud. Un silencio cargado de incredulidad y asombro, un aire denso de sorpresa que envolvía a cada espectador, dejando un eco de lo vivido. La victoria de Relámpago no solo había sido una sorpresa rotunda, un vuelco inesperado de los acontecimientos que nadie hubiera predicho, sino un golpe contundente a la arrogancia de Montero, un mazazo directo a su ego desmedido. El magnate, aún sobre el lomo de su exhausto pura sangre, con los flancos latiéndole desbocados, permaneció inmóvil, su rostro una máscara de furia y humillación, un lienzo de derrota que lo desfiguraba, revelando una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Sus ojos, antes llenos de confianza, desprecio y una certeza inquebrantable en su superioridad, ahora reflejaban una mezcla de resentimiento y una punzante vergüenza, un dolor agudo que lo consumía desde dentro, una herida a su vanidad que tardaría en cicatrizar, una humillación pública que lo dejaba expuesto y vulnerable ante la gente sencilla que antes despreciaba. La derrota era un trago amargo, una píldora difícil de tragar, una herida a su orgullo que parecía incurable, más profunda que cualquier golpe físico, una humillación pública que lo dejaba expuesto, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. La multitud, aún procesando el impacto de lo que había presenciado, la magnitud de la victoria del humilde granjero, rompió el silencio con un aplauso atronador que resonó en el valle, un eco de júbilo que se elevó al cielo, vibrando con la energía de la emoción. No era solo un aplauso para Relámpago y Manuel, no era un mero reconocimiento de una carrera ganada, sino una ovación para la justicia, para la esperanza renacida, para el espíritu inquebrantable de San Cristóbal, un grito de libertad y resistencia
que se elevaba desde el corazón del pueblo. Los vítores se alzaron al cielo, un coro de voces que celebraban la victoria del humilde granjero sobre el poderoso magnate, un canto de libertad y resistencia que se elevaba desde lo más profundo de sus almas, una melodía de triunfo popular que se extendería por toda la región. Los niños saltaban de alegría, sus risas cristalinas llenando el aire de inocencia. Los hombres se abrazaban con una euforia contagiosa, palmeándose la espalda con camaradería, y las mujeres, con lágrimas en los ojos que reflejaban la emoción profunda, aplaudían con fervor, sus corazones rebosantes de emoción. Una comunidad unida y fortalecida por la victoria. Montero, sintiendo el peso de las miles de miradas sobre él, la presión de la vergüenza y el escrutinio de la derrota, bajó de su caballo con una lentitud que denotaba su humillación. Cada movimiento, una confesión de su fracaso y de su orgullo herido. Su cuerpo, antes erguido y dominante, con una postura de superioridad, parecía encorvado bajo el peso de su orgullo herido, una figura disminuida, casi encogida, que contrastaba con la arrogancia inicial. Se acercó a Manuel no con la prepotencia de antes, no con el aire de quien exige, sino con una cautela teñida de una incipiente humildad, un cambio sorprendente en su actitud, una señal de su vulnerabilidad, de que su coraza había sido resquebrajada. El aire alrededor de ellos vibraba con la tensión de un encuentro que decidiría más que el destino de un caballo. Definiría el carácter de ambos hombres, el futuro de sus almas, un choque de mundos en un punto de inflexión decisivo que cambiaría sus vidas para siempre. «Manuel», dijo Montero, su voz ronca y despojada de su habitual arrogancia, un susurro apenas audible que revelaba su derrota, su quebranto. «No sé cómo lo has hecho. Ese caballo es extraordinario. Nunca he visto algo igual. Su espíritu es inigualable, su fuerza, su voluntad. Me ha superado de una forma que jamás imaginé». Sus palabras, aunque aún teñidas de asombro por la proeza, eran un reconocimiento de la derrota, una admisión de la superioridad de Relámpago y de la sabiduría innata de Manuel, un acto de contrición inesperado de parte de un hombre acostumbrado a la victoria. Era la primera vez que Montero, acostumbrado a dominar cada situación y a controlar a las personas, se encontraba en una posición de inferioridad, un papel que le era desconocido, y quizás incómodo, una revelación incómoda sobre su propia vulnerabilidad y los límites de su poder. Manuel, observando a Montero, sintió una punzada de compasión en su corazón, una empatía que surgía de su propia humildad. La victoria no se trataba de humillar, no era una cuestión de revancha o de venganza, sino de demostrar que el verdadero valor reside en el espíritu, no en la riqueza material, en la esencia del ser, en la autenticidad y el respeto por la vida. «Relámpago no solo es veloz, Montero», respondió Manuel con una serenidad que contrastaba con la agitación visible de Montero, con su tormenta interna. «Es un amigo, un compañero, un miembro de nuestra familia. Eso no se compra con dinero ni con todo el oro del mundo que usted posee, porque su valor es incalculable». Sus palabras, un eco de sabiduría ancestral, resonaron en el aire, invitando a la reflexión profunda, a una nueva perspectiva sobre la vida y sus valores fundamentales. La victoria, más allá de la carrera en sí, había abierto una grieta profunda en la armadura de Mendoza. Montero, una oportunidad para un cambio inesperado y profundo, una semilla de transformación plantada en su corazón. La tensión en el aire se disipó lentamente, como la bruma matutina bajo el sol de la mañana, reemplazada por una atmósfera de respeto cauteloso, una calma naciente que invitaba a la reflexión profunda y a la comprensión. Montero, con una expresión pensativa que revelaba la introspección en su mente, asintió,
asimilando las palabras de Manuel, cada una de ellas un eco en su mente, resonando con una verdad innegable que nunca antes había considerado. Era evidente que la derrota, más allá del mero resultado de la carrera, había sembrado una semilla de introspección en su espíritu, una grieta profunda en la sólida coraza de su arrogancia, una luz que se filtraba en su oscuridad interior, revelando nuevas perspectivas y una humanidad que él mismo había olvidado. El magnate, acostumbrado a obtener lo que quería con solo desearlo, con un chasquido de dedos, se encontró frente a un hombre cuya riqueza no se medía en billetes, en propiedades o en poder, sino en la solidez de sus lazos de afecto, en su dignidad inquebrantable, en la pureza de su conexión con la tierra y con su animal, valores que él apenas conocía y que ahora empezaba a comprender. Manuel, con una sabiduría que iba más allá de la edad, una comprensión profunda de la condición humana y de las complejidades del corazón, comprendió el impacto devastador de la derrota en Montero. En lugar de regodearse en la victoria, de disfrutar de la humillación ajena, de buscar una revancha personal, ofreció una mano extendida, un gesto de reconciliación que sorprendió a todos los presentes, un puente tendido sobre el abismo de la rivalidad que los había separado. A veces, el destino nos pone frente a la persona exacta que necesitamos encontrar. Montero, respondió Manuel, su voz suave pero firme, cargada de verdad y compasión, aunque sea en forma de rival, en un encuentro que parece adverso, pero que, en realidad, es una oportunidad para aprender. Sus palabras, cargadas de significado y profundidad, resonaron en el aire, invitando a Montero a ver más allá de la rivalidad superficial, a reconocer el valor intrínseco de la conexión humana, la verdadera riqueza que se encuentra en los lazos de la comunidad y la amistad, en la solidaridad entre los hombres. En ese momento, Relámpago, como si comprendiera la importancia crucial del instante, como si fuera parte activa de la conversación entre los dos hombres, se acercó a ellos con una gracia silenciosa, sus movimientos suaves y deliberados. Su presencia llenó el espacio con una energía benevolente, una calma que parecía disipar cualquier rastro de animosidad, de rencor, de tensión que aún pudiera persistir en el ambiente. Montero, con una curiosidad inesperada en sus ojos, una chispa de genuino interés, extendió la mano hacia el caballo, un gesto que antes hubiera sido impensable, una muestra de su nueva disposición. Para sorpresa de Manuel y de todos los que lo conocían, Relámpago, que rara vez concedía su confianza a extraños, que era un espíritu indomable y esquivo, permitió que lo acariciara, rozando su hocico con la mano del magnate. Era un gesto significativo, una señal de una posible tregua, un puente tendido entre dos mundos, una conexión inesperada que nacía de la comprensión mutua y del respeto por la vida. Parece que finalmente me ha perdonado por intentar derribarlo durante la carrera, bromeó Montero, una sonrisa genuina, desprovista de su habitual ironía y sarcasmo, asomando en sus labios una expresión de ligereza que nunca antes había mostrado. Era un atisbo de una humanidad que Manuel no había imaginado en el magnate, una revelación de su alma, un signo de que el desafío había derribado barreras más profundas que las de una simple carrera de caballos, que había tocado su esencia y su corazón. Su voz, ahora más ligera y con un tono diferente, reflejaba una incipiente ligereza, un alivio que venía con la rendición de su orgullo, una liberación de la carga de la soberbia, una nueva perspectiva de la vida que se abría ante él, llena de posibilidades insospechadas, de crecimiento personal. Relámpago no guarda rencores, Montero, respondió Manuel con una sonrisa cálida, una luz en sus ojos que reflejaba la sabiduría del campo y la pureza de su espíritu. En eso es más sabio que muchos de nosotros,
que nos aferramos a las viejas heridas. Los animales nos enseñan la pureza del perdón, la simpleza de dejar ir el pasado. Las palabras resonaron en el aire, un eco de la verdad universal, una reflexión sobre la naturaleza humana y la capacidad de perdonar, de trascender las diferencias, de sanar heridas y construir puentes hacia un futuro mejor. El momento, impregnado de una quietud profunda y de una paz reconfortante, era un punto de inflexión, el preludio de una transformación que se extendía más allá de los límites del campo de carrera, prometiendo una nueva era de comprensión y colaboración, un futuro lleno de posibilidades insospechadas para San Cristóbal y sus habitantes, un nuevo amanecer para la comunidad. Mientras el sol comenzaba su lento descenso en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, púrpuras y carmesí, un lienzo celestial que invitaba a la contemplación serena, Manuel, Montero y Relámpago permanecían juntos en un silencio de respeto mutuo, observando el horizonte con una nueva perspectiva. La luz dorada del atardecer bañaba el paisaje, fusionando las tierras de San Cristóbal y el vasto imperio de Montero en un solo lienzo de prosperidad compartida, una visión de unidad y armonía que parecía imposible horas antes. Ya no había una línea divisoria marcada en el suelo, un límite invisible que separara sus mundos, sus realidades, sus propiedades. Solo una vista unificada, una promesa de futuro forjado en la colaboración, una visión de coexistencia pacífica y colaborativa que se extendía ante ellos. Era una imagen impensable horas antes, un testimonio silencioso del poder transformador de la compasión, el respeto mutuo y la capacidad humana para el cambio profundo, un milagro silencioso que se había obrado en el corazón del campo, un símbolo de esperanza que trascendía lo material. Relámpago, el caballo alazán que había tejido destinos tan dispares, que había sido el catalizador de esta unión improbable, relinchó suavemente, un sonido que era casi una melodía, como si también él apreciara la belleza del momento y el papel fundamental que había desempeñado en esta historia improbable de rivalidad convertida en amistad, de desafío transformado en oportunidad. Su presencia, su espíritu indomable y su nobleza innata habían sido la chispa que encendió la transformación, el catalizador de un cambio profundo en el alma de Montero, un hombre que creía que todo podía comprarse. En su mirada profunda y expresiva, Manuel vio no solo la lealtad incondicional y el amor que los unía, sino también una comprensión de la trascendencia de su victoria, un eco de sabiduría ancestral que resonaba en el silencio del atardecer, confirmando que la verdadera riqueza va más allá de las posesiones. La carrera, que parecía haber sido el punto culminante de una rivalidad irreconciliable, una lucha por el control y la posesión, se había transformado en el inicio de una colaboración inesperada y fructífera, un nuevo capítulo en las vidas de ambos hombres y en la historia de San Cristóbal. Montero, con una nueva perspectiva de la vida, con su visión expandida más allá de los límites de su fortuna, comenzó a invertir significativamente en el desarrollo de San Cristóbal, no por obligación ni por un gesto de caridad superficial, sino por una comprensión genuina del valor de la comunidad y del trabajo incansable de Manuel, una revelación sincera que había transformado su corazón y su escala de valores. Los recursos que antes destinaba a la ostentación y a la expansión de su propio ego y su imperio, ahora se canalizaban hacia proyectos que mejoraban la vida de los granjeros, construyendo escuelas modernas para los niños, mejorando la infraestructura vial y agrícola para facilitar el trabajo, y creando oportunidades laborales que antes eran inalcanzables para los habitantes del pueblo.
un semillero de progreso y bienestar para todos. El orgullo individual, desmedido y arrogante, que había impulsado a Montero en su vida de conquistas y adquisiciones materiales, se había transformado en un compromiso inquebrantable con el bienestar colectivo, un propósito más elevado que trascendía su propia fortuna y su estatus social. Comprendió que la verdadera grandeza y el verdadero legado no residen en la acumulación de riqueza o en la victoria personal sobre los demás, sino en la capacidad de elevar a otros, de construir un futuro compartido, de dejar una huella de prosperidad y justicia social para las generaciones venideras. La humildad de Manuel, su dignidad inquebrantable, su conexión profunda con la tierra y la nobleza del espíritu libre de Relámpago habían abierto los ojos de Montero a una verdad más profunda, una que trascendía las barreras del poder y la riqueza, una visión de un mundo mejor, más equitativo, más humano, un lugar donde el respeto mutuo prevalecía sobre la codicia. La historia de Manuel, Montero y Relámpago se convirtió en una leyenda en San Cristóbal, un relato que se transmitía de generación en generación, un cuento de sabiduría, esperanza y redención que se susurraba al calor de las chimeneas. No era solo la historia de una carrera de caballos, de una competición épica, sino la de una rivalidad que se transformó en una amistad genuina y duradera, de un desafío que dio paso a la colaboración y a la construcción conjunta de un futuro mejor, y de un orgullo individual que floreció en un bienestar colectivo, un símbolo de transformación social y personal para toda la comunidad. Porque al final, la verdadera carrera no se había corrido en un día, en la pista polvorienta bajo el sol abrasador, sino en el corazón de dos hombres que, a través de un caballo indomable y una lección de vida inolvidable, encontraron un camino hacia la prosperidad compartida. Una victoria mucho más significativa que cualquier trofeo o reconocimiento público, un triunfo del espíritu humano sobre la ambición desmedida y la ceguera del ego.